Buen día, soy el ingeniero Luis Francisco Hernández Bravo, perteneciente a la preparatoria número 4 de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. El día de hoy vamos a trabajar descomposición de un vector perteneciente al tema de la materia del universo y su movimiento. Entonces, comencemos. Para muchos problemas de matemáticas y física, se vuelve un tanto conveniente que una fuerza que está, digamos, en diagonal, pueda descomponerse en sus componentes perpendiculares, pertenecientes al eje X y al eje Y. Aquí tenemos un ejemplo de cómo una fuerza que está en diagonal, con dirección del ángulo θ, está prácticamente en dirección hacia la derecha y hacia arriba, como lo muestran las flechas azules. Entonces, continuando con esto, nosotros podemos mover prácticamente la fuerza Y1 aquí de esta posición original a esta posición a la derecha para poder formar lo que se le conoce como un triángulo rectángulo. Entonces, vamos a irnos apoyando un poco de lo que es pues la trigonometría. Entonces, vamos a recordar justamente la trigonometría. Y aquí tenemos un caso de un triángulo rectángulo con sus catetos, el cateto opuesto, cateto adyacente y la hipotenusa. Haciendo esta comparación, podemos decir entonces que la fuerza 1 trabaja como la hipotenusa, que la posición FY1 trabaja como el cateto opuesto y que la fuerza X1 trabaja como el cateto adyacente. Recordando las razones trigonométricas, recordando las dos primeras, seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa y coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Si nosotros despejamos de aquí los catetos de cada fórmula, nos va a quedar que la hipotenusa por seno es igual al cateto opuesto y la hipotenusa por coseno es igual al cateto adyacente. Reacomodando la fórmula nos queda de la siguiente forma: cateto opuesto es igual a hipotenusa por seno del ángulo y cateto adyacente es igual a hipotenusa por coseno del ángulo. Por consiguiente, y recordando que habíamos hecho una comparativa del cateto opuesto con FY1 y H con F1 y cateto adyacente con FX1, podemos sustituir las ecuaciones que acabamos de despejar por los valores del triángulo formado por las fuerzas. Y entonces tendríamos que la fuerza Y1 va a ser igual a la fuerza 1 por seno del ángulo y que la fuerza X1 va a ser igual a F1 por coseno del ángulo. Vamos a revisar un ejemplo rápidamente. Dice, calcula las fuerzas necesarias para mantener la siguiente partícula A, aquí está la partícula A, en equilibrio estático, si se aplica una fuerza diagonal de 10 newtons. Perdón. Recordemos que la partícula A no tiene que moverse ni a la derecha, ni a la izquierda, ni arriba, ni abajo para poder tener el equilibrio estático. Entonces, aquí tenemos una fuerza de 10 newtons aplicada con un ángulo de 35 grados. Si nosotros aplicamos las fórmulas que acabamos de despejar, podemos obtener cada una de estas fuerzas. Fy1 va a ser igual a 10 por seno de 35, que nos va a dar 5.73 newtons. Fx1 es igual a F1 por coseno del ángulo, por lo tanto, vamos a tener que va a ser 10 por coseno de 35, dándonos así una fuerza de 8.19 newtons. Por lo tanto, ya encontramos estas fuerzas perpendiculares, que son los componentes de esta fuerza de acá. Si nosotros nos vemos en la necesidad de comprobar nuestros resultados, podemos recurrir al teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa es igual al cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado, y el resultado de esta sumatoria, al sacar su raíz, obtenemos la hipotenusa. Por lo tanto, podemos sustituir los valores y podemos decir que la fuerza va a ser igual a la raíz de fx1 al cuadrado más fy1 al cuadrado. Y teniendo estos valores, podemos sustituir en la ecuación y nos queda que es 8.19 al cuadrado más 5.73 al cuadrado, dándonos un resultado de 9.9954. Prácticamente por algunos decimales perdidos, pero podemos redondear a 10 newtons, que si recordamos, pues es nuestra fuerza original. Por lo tanto, nuestras fuerzas fueron descompuestas de una forma correcta. Finalmente, para resolver este ejercicio, podemos decir entonces que la fuerza X1 de 8.19 newtons va a estar hacia la derecha. Recordando cómo fue que trazamos originalmente este diagrama, trazamos esta fuerza 1 en diagonal hacia arriba, por lo tanto necesitamos una fuerza Y1 hacia arriba y luego una fuerza X1 hacia la derecha para poder llegar a este mismo punto. ¿Vale? Entonces, teniendo eso en cuenta, la fuerza X1 va hacia la derecha y la fuerza Y1 tiene que ir hacia arriba. Por lo tanto,
vamos a decir que necesitamos una fuerza igual a x1, pero contraria. Es decir, si esta va hacia la derecha, vamos a necesitar una contraria hacia la izquierda. Y para contrarrestar la fuerza y1, vamos a necesitar una en la misma magnitud o fuerza, pero en sentido contrario. Es decir, la fuerza y1 iría hacia abajo. Y finalmente, pues podemos concluir que necesitamos esas dos fuerzas con signo contrario o de forma contraria para contrarrestar la fuerza 1 de 10 newtons que tenía el ángulo en el ejercicio inicial. Finalmente, para poder entender perfectamente estos temas, se aconseja dar un repaso o tener bien claro lo que son los conceptos de trigonometría o el cálculo de triángulos rectángulos. Al final, este tipo de ejercicios o este tipo de teoría nos va a permitir resolver ejercicios de física en estática, dinámica e incluso en electromagnetismo. Aquí tenemos algunas referencias. Y sería todo por mi parte. Muchas gracias. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.